Bueno, amados, Dios los bendiga grandemente. Qué bueno es que podernos encontrar nuevamente con ustedes, nosotros de acá, ustedes de allá, y le quiero agradecer este privilegio tan grande y hermoso que me ha dado mi apóstol Sergio. Y también agradecerle a nuestra madre Leti, pastora querida, de que poder estar dando la palabra, el mensaje de nuestro Señor, para la gloria de Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos amados. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Padre. Padre amado, Padre santo, mi vida está en tus manos, Señor, y siempre lo estará, como ellos también, está la vida de ellos en tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos amados. Le puse este tema, esta prédica, esta palabra que vamos a escuchar. Le puse, es tiempo de volver al aposento alto. Entonces, para que nosotros podamos saber que estamos en el tiempo que vivimos y en el tiempo que estamos. Amén. Entonces, en el aposento alto, ahí había empezado la iglesia. Y también haber empezado la iglesia en el sentido de que se reunieron todos ahí en ese aposento alto, que lo vamos a ver en la Escritura, naturalmente. Entonces, quiero compartir con ustedes esta revelación hermosa del Espíritu Santo que nos hace ver, nos hace entender estos misterios que tiene la palabra. Si me quieren acompañar, hermanos amados, a Lucas capítulo 22, versículo 7. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Amén. Esta era la última Pascua que festejaba el Señor Jesús después de estar con ellos años, porque aquí es donde empezaba el nuevo pacto en su sangre, el nuevo pacto de la divinidad del Espíritu Santo en todas nuestras vidas. Y dice el versículo 9, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguile hasta la casa donde entrare. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Seguile hasta donde entrare. Un hombre que en esos tiempos llevar un cántaro de agua, no era difícil que un hombre llevara a sus hombros un cántaro de agua, porque era la misión de una mujer que tenía que llevar esa agua o ir a buscar el agua para bendecir a la familia y ser, naturalmente, ser agradecida ella y ellos ser agradecidos de la familia. Influye mucho el agua. La familia representa la palabra, pero era la bendición de Dios esa que podamos llevar el agua al hogar como lo llevaba esta mujer. Entonces dice, porque también esta mujer, este hombre con el cántaro de agua, pero también vemos que antes, por ejemplo, Abraham mandó a su siervo, al más amado, a buscarle una mujer para Isaac. ¿Y dónde lo mandó? Lo mandó a donde estaba la parte del agua. Ahí era donde tenía que estar y era que las mujeres tenían que tener ese privilegio de llevar el agua. Eso lo vemos en la escritura de Génesis 24:11. Lo vemos. Después seguimos con la escritura, hermanos amados. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto
a un pozo de agua, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mozas por agua. Amén. Así que salían las mozas por agua. Ellas eran las que tenían que traer el agua a su hogar. Entonces, y así dice, gloria a Dios. Y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Qué misterio tan grande, que el Señor lo que le dijo, encontraron a ese hombre con ese cántaro de agua. Versículo 12, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Amén. Con él se sentaron los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Para la gloria de Dios, esta Pascua que ellos van a festejar, pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén, amados. Quiere decir que nosotros vamos a festejar no la Pascua, sino vamos a festejar el pacto eterno por la sangre de Cristo, por la eternidad en los cielos. Amén. Entonces, gloria a Dios. Y dice así, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Nuevamente el 16, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Gloria a Dios. Así que con el Señor vamos a estar nosotros festejando nuevamente cuando venga Él a reinar con nosotros 1000 años aquí en la tierra, hermanos. Amén. Entonces tenemos que ver todo esto que es una bendición grande del Señor. Pero también quiero compartir con ustedes qué enseñanza nos deja Hechos capítulo 1. Amén. De quienes ya estaban en el aposento alto. ¿Por qué estaban en el aposento alto? Después que el Señor fue crucificado. El único que estuvo en la cruz, cuando el Señor fue crucificado, allí estuvo mirando, fue el discípulo Juan. El discípulo Juan era el único que estaba. Y todos los demás se fueron a esconder y quedaban escondidos ahí en ese lugar. En ese lugar quedaban escondidos por temor a que también lo quisieran matar. Pero vamos a ir entonces a ver qué nos muestra Hechos capítulo 1. En adelante, 8, vamos a ir Hechos capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 11. Gloria a Dios, si me quieren acompañar. Gloria a Dios. Versículo 9. Gloria a Dios. Ya el Señor, gloria a Dios, había sido crucificado y había estado con ellos 40 días después de resucitado. Dice así la palabra, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces, ahora nosotros aquí vamos a ver cómo ellos estaban esperando esta hermosura
que lo vieron ir a las nubes al Señor. El versículo 12 dice lo siguiente, gloria a Dios. Entonces volvieron a Jerusalén después del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora aquí vemos esto, que perseveraban unánimes, que volvamos nosotros en oración como ellos lo estaban haciendo para volver al aposento alto. Ahora, los hermanos, qué misterio aquí, los hermanos. No sé si lo habrán visto crucificado, pero él cuando fue a Nazaret predicó y no hizo muchos milagros, dice, porque no le creyeron, porque él se crió en Nazaret y no le creyeron, ni los hermanos le creyeron. Ahora, yo me hago una pregunta, como la puedo hacer con ustedes. ¿Dónde fue que los hermanos se convirtieron? Los hermanos siguieron a Jesús. Cuando lo vieron en la cruz, no, quizás habrán dicho, ¿cómo? Este que era mi hermano, que dice que es el Hijo de Dios, ¿cómo? ¿Lo crucifican como lo están crucificando? ¿Saben cuándo? Para mí, al menos, se convirtieron y creyeron en Jesús cuando lo vieron resucitado. Porque estaba resucitado y por 40 días se les aparecía en las partes que se le aparecía. No eran todas las veces 40 días, pero eran aproximadamente unas 4 o 5 veces que se le apareció el Señor en esos 40 días. Entonces, ahí es donde estos hermanos estaban y creyeron. Claro, dice, yo voy a leer nuevamente esto, porque es al aposento alto que tenemos que volver. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén, amados. Entonces, eso lo vemos nosotros para saber que todos nosotros tenemos que volver al aposento alto, ese aposento que solo el Señor nos puede dar para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, todo lo que vemos aquí, en este versículo, vamos a ver, gloria a Dios. Vamos a ver la parte principal, la parte principal que es lo que pasaba aquí en este versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén después del monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, como lo leímos antes. Amén, como lo hemos leído antes. Para eso era la venida que esperábamos nosotros y hoy esperamos esa venida del Señor como aposento alto, el aposento alto. Entonces, naturalmente, tenemos que saber que nosotros también tenemos que dar gloria a Dios de todo lo que podemos ver, hermanos amados. En ese aposento alto, el lugar donde los discípulos de Jesús se reunieron 40 días después de la resurrección, bajo su instrucción. Amén. Bajo su instrucción. El Espíritu Santo descendió sobre aquella reunión, como les había dicho, ardiendo sobre sus cabezas y un nuevo lenguaje rebosando en lenguas. Amén.
Vamos a ir al Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4. Y dice así la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos esto? Vino un viento recio que donde estaban todos sentados, quiere decir que estos discípulos, la madre de Jesús y sus hermanos, estaban en el aposento alto, no bajo en donde estaban los 120. Estaban ellos ahí, unánimes, unidos, y sintieron la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que ver también que y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigilia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, los romanos aquí residentes, tanto los judíos como los prosélitos, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Amén. Entonces, esto es tan significativo para nosotros, tan significativo que lo tenemos que ver y saber nosotros, saber que lo que pasa y lo que tenemos que estar bien atentos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Entonces, esto es lo que nos hace ver a nosotros, que moraban varones piadosos bajo el cielo. El versículo 6 dijo, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Amén. Entonces, como pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Entonces, esto es lo que va a pasar y lo que tiene que pasar en nosotros, de estar en la misma situación en el aposento alto, como fue el principio de la iglesia, donde ellos estaban allí en ese aposento alto, para la gloria de Dios. Ay, Señor, tú eres bueno, tú eres todopoderoso. Amén, todopoderoso. Gloria a Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios. Aquí nos invita una gloriosa esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, a fin de poder conocer que Él mismo sintió en sus últimas horas la paz de aquel que ha vencido al mundo. Así como lo dice Juan capítulo 14, versículo 27, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué hizo Jesús en el aposento alto? De acuerdo a la voluntad del Padre Celestial, en preparación para la expiación, instituyó la Santa Cena, el pacto eterno,
el pacto anterior quedó anulado. Y lo hizo en el aposento alto en Jerusalén. Si ustedes me quieren acompañar, vamos a ver Lucas 22, del 17. Lucas 22, 17. Así lo hizo el Señor Jesús en el aposento alto. Este es el pacto eterno. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Así habló el Señor Jesús, para la gloria de Dios. Todo lo podemos en Cristo, hermano, que nos fortalece. Porque el versículo, gloria a Dios, el versículo 18, gloria a Dios. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Así que nosotros estamos dispuestos a esperar ese reino divino que viene por nosotros y vamos a tener ese reino de vida eterna para estar con el Señor aquí, nosotros juntos con Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta representa simbólicamente el sacrificio infinito y eterno del último pacto que se llevó a cabo por motivo del amor del Salvador por nosotros. ¿Qué significado tiene la palabra aposento? ¿Qué significado tiene la palabra aposento? Él eligió un aposento alto, naturalmente. Entonces, ese aposento alto que él había elegido, anteriormente ¿dónde festejó la Pascua? No dice, habrá festejado en otro lugar, en otras casas, hasta en la casa de Pedro puede haber festejado también. Las escrituras de que estaban escritas, esa escritura divina de tomar la Pascua, pero esta vez la quiso hacer en el aposento alto. Aposento alto. Pero el aposento alto nos hace a nosotros, al menos yo tuve esa visión, de que el aposento alto es porque así esté bajo pero el aposento alto es cuando nosotros vamos a la iglesia, que es donde estamos a la altura, a una altura espiritual, que solo puede ser del Espíritu Santo en la iglesia. En la iglesia estamos en un aposento alto, en un aposento divino. Entonces, por eso acá dice el aposento alto. La palabra aposento quiere decir algo así como reposadero, lugar de detenerse. Reposadero, lugar de detenerse. Es un reposo espiritual hermoso, escuchando la palabra, las alabanzas y todas las cosas que podemos sentir por la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia, hermano. Amén. Por eso, el aposento alto, reposadero, lugar de detenerse, alojamiento espiritual, de alabanza, adoración y de su palabra. Y nos entregamos a Él en espíritu y verdad.
que es el sacrificio, que es la alabanza y la adoración. Amén. Ahí el sacrificio ya lo hizo Él por todos nosotros, pero el sacrificio que Él quiere que nosotros lo hagamos de corazón, con el corazón lo alabemos, en la alabanza y en la adoración, es ahí el sacrificio que Él ve que lo hacemos nosotros por Él, y ahí se ve con qué corazón lo alabamos al Señor y le damos la adoración de todo nuestro ser, de todo nuestro amor, para la gloria de Dios. Entonces, el aposento alto también significa mucho cuando nosotros vamos a orar. Nosotros, dice la palabra, que cierra tu puerta y entra a tu aposento. Está abajo, pero nosotros cuando oramos vamos a un aposento espiritual, a un aposento que es del Espíritu Santo, estar ahí dentro, en la altura espiritual de Dios por nosotros, así como lo dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 6. Si me quieren acompañar, Mateo, gloria a Dios. Y dice así la Escritura. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes vosotros que le pidieseis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, amados. Nosotros cada vez que entramos al aposento de nuestro lugar, en nuestro hogar, cerramos la puerta y vamos a una altura espiritual, a una altura a hablar con el Señor, junto con Él, y tener esa seguridad que Él nos está escuchando, porque es un aposento alto también donde vamos a lo espiritual. Así que no es casualidad que a lo último Él les hace buscar un aposento alto para hacernos ver de que lo espiritual está sobre la tierra, para la gloria de Dios. Ay, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. ¿Cuánto tiempo esperaron los discípulos en el aposento alto? Amén. 40 días se le apareció el Señor a diferentes grupos, hasta su ascensión. Luego transcurrieron otros 10 días más hasta recibir la visitación del Espíritu Santo. Amén. Después del Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 4. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 4, hermanos amados. Y dice así la palabra.
Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que está ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Amén. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque ya sabía la traición de Judas. Gloria a Dios. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Amén, amados. Gloria a Dios. El Señor es todopoderoso para la gloria de Dios. Entonces, yo quiero compartir con ustedes el amor de Dios por nosotros. Amén, amados. El amor de Dios por nosotros. Lo que hizo Dios, que entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo, el amor de Él por nosotros. Entonces, hoy reconozcamos el gran amor de Dios por nosotros, que nos sacó del mundo para ser hijos de Dios. Él fue quien inspiró la Biblia y lo más confiable en este mundo. Si usted lo cree. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así lo declaró Pablo estaba Pablo enseñándole a su discípulo Timoteo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, si me quieren acompañar. Y dice así la palabra. Versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en enseñanza, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para la gloria de Dios. Quiere decir que el libro de la vida es vida en la tierra y es un libro que vino del cielo para tener vida eterna, hermano. Amén. Entonces, ese amor de Dios por nosotros lo vamos a ver también en Juan capítulo 3. Vamos a ir al versículo 15. Juan capítulo 3. Vamos a ir, Juan capítulo 3, versículo 15. Para todo aquel que cree, mire usted, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero aquel que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén, amado, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, gloria a Dios. Primer punto del versículo 16 y 17. Creer es más que una afirmación espiritual. Esto es cuando el creer es intelectual y no creen que el Señor Jesús es Dios. Segundo punto, el tema de este resumen del Evangelio es el amor de Dios manifestado de una manera infinitamente gloriosa a nosotros, darle ese valor que Dios nos dio a nosotros por el amor que tiene por la humanidad y entregó a su Hijo, para que nosotros hoy podamos tener esa bendición y esa seguridad de tener paz, amor, libertad y saber que tenemos vida eterna, porque la venida del Señor está muy, muy cerca. Amén, amado. Gloria a Dios. Entonces, este versículo 18 dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchas veces la gente busca protegerse de sus temores por medio de lo que tienen, de lo que hacen, depende de sus buenas obras, su inteligencia, sus actividades, sus posesiones y por su dinero. Y difícil que crean en el amor de Dios. Muy difícil que ellos crean en el amor de Dios porque creen en lo que ellos tienen. Amén, amado. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Muchos creen en lo que ellos tienen, pero en las enfermedades, situaciones difíciles, grandes milagros y maravillas, como dice Juan capítulo 1, del versículo, en el Evangelio de Primera de Juan, si me quieren acompañar. Primera de Juan. Capítulo 1. Yo como evangelista me veo identificado con esta palabra, muy identificado. Amén. Porque mis ojos lo vieron y mis manos lo palparon. Así vieron los discípulos de él lo que el Señor Jesús había hecho. Y dice así la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, hermanos. Amén. Entonces, gloria a Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos amados. Si me quieren acompañar a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, vamos a leer del versículo 5 en adelante. Gloria a Dios. Y di la palabra del Señor, dice así. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Amén. Por el bueno.
Los tres miembros de la Trinidad son los que participan en nuestra salvación. Él nos amó más a nosotros que nos mandó a su Hijo para que fuese el puente entre Él y nosotros. Amén. Así dice Juan 3:16, que fue lo que ya leímos y lo sabemos. ¿Quién es en este mundo? Puede llegar a ser que hizo Dios por nosotros. Era hoy tener el Espíritu Santo, que es tener dentro de nosotros al Padre y al Hijo, tenerlo dentro de nosotros. Miren qué bendición y qué gran salvación que tenemos y privilegio divino. Entonces, gloria a Dios. Veremos cómo dice el versículo 8. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. La frase, siendo aún pecadores, es maravilloso que Dios envió al Señor Jesús, su Hijo, para que muriera por nosotros, simplemente porque nos amaba, no porque lo merecíamos. No porque lo merecíamos, para la gloria de Dios. Segundo punto, si algún momento llega a dudar del amor de Dios, recuerde que Él ya lo amaba desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, Él era Dios. De antes de la fundación del mundo, Él nos amaba a nosotros. Vinimos a este mundo a ser probados y ser provocados y aprobados. Él ya nos conocía de la preexistencia. Es por este motivo que nos cuidó antes de que fuésemos llamados. Amén. Entonces, gloria a Dios, tenemos este privilegio tan grande, hermanos, tan grande, de que tenemos que volver al aposento alto. Ahí es donde se reunió los discípulos, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. De volver a tener esa unidad, esa comunión, esa sinceridad en toda la iglesia, porque estamos ya en la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo tenemos que ver nosotros, hermanos. Entonces, si me quieren acompañar a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Amén. Yo lo creo, porque conmigo lo hizo, para la gloria de Dios. Solo tenemos que creer. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Amén. Primer punto. Gloria a Dios. Primer punto. Aquí tenemos 3 aspectos de la piedad que se deben manifestar en los creyentes. Amén. En los creyentes. Primero, permanecer en las pruebas por medio de la fe y el amor de nosotros a Cristo, sabiendo cuánto nos ama Dios, hermano. Interceder fielmente por otros creyentes. Punto 3. Confrontar lealmente a aquellos que se han extraviado, exhortándolos al arrepentimiento, para la gloria de Dios. Y ya estamos para terminar y vamos a ir a, si me quieren acompañar nuevamente, a 1 de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios.
9 en adelante. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Entonces, ya tenemos aquí el amor de Dios que tiene por nosotros. Sepamos que lo tenemos que reconocer y ser agradecidos a Dios. Dios no hizo acepción de persona, no lo hizo, pero tiene una disposición de saber quiénes son los amados más por Él, los agradecidos, hermanos. Amén. Las pruebas son necesarias para saber el Dios Hijo, el Dios Padre que tenemos y el Espíritu Santo que nos dejó como consolador en nuestra vida, para ser usados en las manos del Señor como barro en las manos de Él para ser usados, hermanos amados. Amén. Ya que estamos en Juan, gloria a Dios, vamos a ir también en Primera de Juan 4, vamos a leer del versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Amén, amados. El amor de Dios es todo. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por la enseñanza que tú nos dejas, Padre, del aposento alto, Señor, donde los mismos hermanos ahí estaban y habían creído después de ver a Jesús resucitado, Señor, en el nombre bendito de Jesús, y podamos tener ese entendimiento y conocimiento del amor que tú nos tienes a nosotros, ese amor tan grande, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Padre, nosotros vamos a hacer esta oración como evangelistas, Padre, en el nombre de Jesús, para todo aquel que puede estar viendo esta palabra, escuchando esta palabra, Señor, también puede tener problemas de salud, problemas, Señor, en su situación, en la que estamos viviendo en este mundo, Señor, y en todos los países del mundo, lo que está pasando, y cualquier enfermedad que puedan tener y situación, que pongan su mano en el corazón, que yo voy a orar como evangelista, Señor, en el nombre de Jesús, por la sanidad divina de sus cuerpos, en el nombre de Jesús, y porque tengan cualquier situación, Señor, de pobreza, de situaciones difíciles, Señor, así, con fe, nos trasladamos al destino donde ellos están por el Espíritu Santo, pero están viendo esta palabra, que la están viendo como el Espíritu Santo está ahí para poderlos sanar y liberar de toda enfermedad. En el nombre bendito de Jesús, que ponga su mano en la enfermedad y si no, que la confiese, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos por la palabra, Señor, como fue con el centurión romano. Di la palabra y mi siervo sanará. Dimos la palabra para que cualquier enfermedad hoy, esta tarde, que le esté escuchando, puedan ser sanados en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por su llaga fuimos nosotros curados y sanados, como profetizó el profeta Isaías en Isaías 53, Señor, con 40 más de profecías de nuestro Señor Jesucristo y no creyeron, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, para la gloria de tu nombre. Y si alguno no conoce la palabra y era creación, es creación, hoy puede tener el privilegio grande de ser hijo de Dios. Yo lo invito a hacer esta oración de salvación, Señor,
en el nombre de Jesús. Y si hay alguno apartado, también que la haga, Señor, para que vuelva al camino. Y repita esta palabra: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad que me das. En el nombre bendito de Jesús. Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Yo sé que me aparté de ti, pero me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Y hoy te declaro como el Señor de mi vida, Señor. Salva mi casa y toda mi familia. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados.